Buen día. Vamos a prepararnos para comenzar este tiempo juntos. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bueno, es bueno que podamos juntarnos y pensaba que siempre es bueno como ir desacelerando, ¿no? Del ritmo que uno viene trayendo, quizás por llegar a tiempo, quizás por lo que uno va viviendo en la semana, pero pensar estar en la presencia de Dios a mí me llena de calma. Y había un pasaje que leía anoche que está en Mateo 11, 28, dice: venid a mí, dice Jesús, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esa primer parte, ¿no?, que dice venid a mí, es una invitación, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos acá están trabajados y cargados? Yo sin duda sí, y Dios nos invita a acercarnos a Él. Así que me gustaría que tomemos unos minutitos para acercarnos a la presencia de Dios, para presentar nuestros corazones delante de Él y para prepararnos para lo que Dios tiene pensado para esta mañana, para cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el sol que podemos disfrutar hoy. Gracias también por tu palabra. Gracias porque vos nos decís que podemos venir a vos, que podemos sacar de nuestras mochilas aquellas cosas que nos preocupan, que nos pesan, que nos hacen sentir cargados, que podemos dejarlas delante tuyo y que vos nos vas a dar descanso. Gracias porque podemos aprender de vos y porque vos siempre estás a nuestro lado. En esta mañana queremos acercarnos a tu presencia con corazones sinceros, agradecidos. Señor, vos que conocés todas las cosas, te pedimos que nos examines, que nos limpies de todo pecado, de aquello que pueda alejarnos de tu presencia. Y te damos muchas gracias por tu misericordia, que se renueva cada día. En esta mañana queremos que vos seas el centro de este lugar. No se trata de ninguno de nosotros, sino de vos, y de reconocer y enaltecer quién sos, cuál es tu carácter. Que cada una de estas canciones que vamos a cantar hoy nos permitan recordar esas características, nos permitan recordar lo que vos hiciste por nuestras vidas y honrarte a través de ellas. Gracias por tu presencia en este lugar y queremos que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos a recibir lo que vos has preparado
para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar exaltando el nombre de este Dios. Si quieren ponerse de pie. Seas exaltado, Dios, sobre los cielos, sobre la tierra, tu gloria esté. Seas exaltado, Dios, sobre los cielos, sobre la tierra, tu gloria esté. Muy bien, y el Dios que adoramos es un Dios grande. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Vamos a cantarle con ganas, con alegría, con fuerza en esta mañana. El Dios que son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina
grande, ¿no? Y ese poder aún sigue actuando en nosotros, dice su palabra. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Por eso adoramos a Dios. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Le damos gracias a Dios por eso. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Qué Dios tan poderoso. Y pueden sentarse los que quieran o pueden permanecer parados. Quedan unas canciones más que siguen de alguna manera levantando el nombre de Dios.
naciones. Jesús es más alto que los cielos, sobre todas las naciones. Jesús. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor Jesús. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande. Venimos a vos, Señor, en esta mañana. Que tú eres fuerte, Señor Jesús. Gloria a ti damos. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No hay otro refugio a donde podemos ir. El Señor nos invita a eso. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador.
dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo Salvador. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque no se trata de nosotros, sino de en quién podemos depositar nuestra confianza y que sos un Dios poderoso, que Jesús es Rey sobre todas las naciones y que tu Espíritu Santo nos conforta y nos alienta a avanzar cada día. No hay mejor lugar para dejar nuestras cargas que delante de tu presencia. Gracias porque sos este Dios que cantamos en esta mañana, un Dios maravilloso, poderoso, un Dios que puede hacer lo imposible, un Dios que nos conoce y que nos ama. Gracias, Señor. Te honramos y te agradecemos por todo esto. En el nombre de Jesús, amén. Nos gustaría pasar un momentito adorando a Dios también a través de nuestras ofrendas. Esto lo hacemos como parte de adoración al Señor. Si nos estás visitando, si estás por primera vez, no te sientas en el compromiso de participar, pero reconocemos que Dios es el dador de todas las cosas y agradecemos por eso. Tienen también su clase en esta mañana. Los más pequeños van con Titi a la casa pastoral y los más grandes con Lucre aquí al costado. Creo que dije bien, no sé si la división de edades, creo que ellos lo saben. Así que vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana a través de Jorge.
Buenos días a todos. Si hay alguien que es la primera vez que nos visita, que sea, o queremos darle la bienvenida, esperemos que se sienta a gusto y que pueda también disfrutar de este tiempo como nosotros. Qué difícil resulta cuando uno tiene que preparar un mensaje. A mí al menos me resulta difícil encontrar el tema, de qué hablar, cómo desarrollarlo. Y a pesar de que tengo mucho tiempo sabiendo cuál es la fecha en la que me va a tocar tener este tiempo, los últimos días es cuando termino de preparar y de tener toda la idea en mi cabeza ya formada. Por eso le agradezco a los que sabiendo que nos toca predicar el domingo, nos mandan un mensajito, nos dicen que están orando por nosotros. Es lindo y nos llena de paz y nos ayuda también a poder descansar y confiar en que es el Señor el que va a hablar a través de nosotros. El tema que hoy les quiero compartir, no sé si todos saben, pero bueno, los jueves nosotros realizamos una peña. Estamos haciendo un estudio de un libro de Fiet y estábamos viendo el Evangelio de Mateo. Sí, estamos estudiando la vida de Jesús a través del Evangelio de Mateo. Y en una de las lecciones me tocó, o vimos un tema que realmente me tocó muy profundamente. Un tema que por ahí uno lo da por asumido o lo da como que ya lo sabe y lo tiene reclaro, pero que realmente me movilizó y me llevó por ahí a investigar o a desarrollar un poquito más la idea de lo que habíamos aprendido en esa lección. Hoy yo quiero compartirles y quiero decirles o recalcar esto, que realmente fue primero una bendición para mí, porque me hizo replantear un montón de cosas y me hizo reevaluar mi vida espiritual con el Señor. Hoy quiero que hablemos o que veamos algunos puntos acerca de lo que es el arrepentimiento. Es un tema que como dije al principio, muchas veces lo damos por sentado, como que ya lo sabemos, como que lo tenemos re claro, y sin embargo, cuando uno empieza a leer se da cuenta de cuántas cosas nos faltan aún aprender acerca de lo que significa el verdadero arrepentimiento. Quiero invitarlos a que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo y vamos a leer un pasaje que se encuentra en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 17. Mateos 4, versículo 12 dice, el título tiene por título este relato, Jesús principia su ministerio. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero que me acompañen a Marcos ahora, al capítulo 1 de Marcos. Capítulo 1, versículo 14. Y también tiene por título, Jesús principia su ministerio. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En los dos pasajes que hemos leído, la palabra que se destaca es arrepentíos, el llamado del Señor al arrepentimiento. Y yo pensaba, o me puse a leer y a investigar a ver qué es el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento viene de una raíz, de una palabra, o tiene su raíz en una palabra griega que se traduce como metanoia y que significa el cambio de mente o de nuestra manera de pensar. En otros ejemplos decía, es un cambio de meta. O sea, voy para un lado, pero me arrepiento y voy en el lado opuesto. ¿Sí? Habla de un giro de 180 grados en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de andar en la vida. Es decir, que si antes íbamos para un lado,
ahora vamos en dirección completamente opuesta. Es como, no sé, estoy yendo para Mar del Plata y me arrepiento a mitad de camino en Tres Arroyos y ya no quiero ir para allá y vuelvo de vuelta para Suárez. Vuelvo o voy desandando el camino que estuve andando. Ya no quiero ir más para ese lado. Ya la meta mía no está en ese lado, sino que mi meta está en la dirección contraria. El Señor Jesús o el Señor nos llama en su palabra, en muchas veces o en muchas ocasiones nos llama a arrepentirnos, nos llama al arrepentimiento, nos llama al arrepentimiento. Podríamos decir también que el arrepentimiento es volvernos a Dios, ¿sí? Dejar de mirar para el lado en el que estamos mirando, donde el Dios éramos nosotros mismos, donde la prioridad era satisfacer mis propias necesidades y dejábamos de lado a Dios, y volvernos a Dios y hacer lo que el Señor quiere que hagamos, cumplir con sus propósitos, cumplir con sus planes. En Segunda de Reyes, quiero que también me sigan, por favor. Voy a leer varios pasajes, porque me gustaría que sea la Biblia la que esté hablando y no ser yo. Segunda de Reyes, capítulo 17. Versículo 13. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que os prescribí a vuestros padres y que hoy os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. ¿Sí? El relato dice que Jehová amonestó a Israel y les dijo: volveos de vuestros malos caminos. El arrepentimiento es dejar nuestros malos caminos y volvernos a Dios, poner nuestra mirada en Dios, dejar de mirar hacia ese lado que estábamos mirando y poner nuestra mirada en Dios. Y me gusta esto porque en la Biblia quizás nos vamos a encontrar arrepiéntanse o nos llaman o directamente la palabra arrepentimiento, pero una y otra vez por los profetas el Señor le decía a su pueblo que se vuelvan a Él, que se vuelvan a Él. Muchas veces también hemos cantado la canción que dice: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Evaluemos cómo estamos, miremos por dónde estamos andando, cuál es la senda que estamos andando, y si nos damos cuenta de que estamos mal, volvamos a Jehová. Esa canción dice que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Su fidelidad es grande también. Tenemos muchas razones y muchos motivos para tener confianza de que si nos reconocemos que estamos en un camino que no es el correcto, arrepentirnos, que se produzca en nosotros esa metanoia, ese cambio de mente, y que ya no sigamos tras el pecado, sino que nos volvamos a Dios. Algo que me llamó la atención es que el Señor, cuando en estos dos primeros pasajes que leímos, el de Mateo y el de Marcos, la primera predicación que llamó el Señor fue: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y nuestra nueva vida en Cristo comienza con arrepentimiento. Si nosotros no experimentamos ese arrepentimiento, esa metanoia, ese cambio de mente, no podemos decir que hemos nacido de nuevo. Si yo hago una oración y acepto al Señor como Salvador, pero en mi vida no se reflejan esos cambios, ¿me arrepentí realmente? Y es por eso que el Señor, cuando se acercaron los fariseos y los escribas, cuando Juan bautizaba, y Juan les dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento, que su vida refleje que ustedes realmente se arrepintieron. Y yo cuando leí esto pensaba: ¿mi vida refleja un verdadero arrepentimiento? ¿Mi vida o mis hechos reflejan esos frutos que son dignos de arrepentimiento? Miren lo que dice Lucas 24. Versículos 46 y 47. Hablando Jesús con sus discípulos, dice: y así les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas.
El llamado de Dios es a predicar el arrepentimiento. Pero qué triste que es si nos quedamos con solo esa parte, sino que Él también nos ofrece la solución, porque nos ofrece el perdón de pecados. Tenemos que predicar el arrepentimiento, pero también con esa predicación va la solución a ese problema que tenemos cuando no conocemos a Cristo. El Señor nos ofrece el perdón de los pecados. De hecho, el Señor Jesús vino a pagar el precio por nuestros pecados. Yo pensaba en esto y lo remarcaba una y otra vez. Mi vida espiritual en Cristo comienza con el arrepentimiento. Si yo puedo haber hecho la oración de entrega, puedo haber hecho un montón de cosas. Puedo haber empezado a leer la Biblia, puedo haber venido a la iglesia, puedo haber estado en un grupo, no sé. Pero si en mi vida y en mi corazón no hay arrepentimiento, difícilmente puedo decir que he nacido de nuevo. Porque el Señor mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. La gente que nos ve a nosotros nos conoce por nuestros frutos. Nos conoce por cómo nos manejamos, por cómo andamos. Y el arrepentimiento refleja esos frutos. No hace falta ni que digamos que somos cristianos. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Todos necesitamos recibir el don de la salvación que el Señor nos da. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nos muestra el problema, nos muestra que si somos pecadores, estamos condenados a la muerte, a la separación espiritual de Dios. Pero también nos da la solución, nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué impide que nosotros nos acerquemos, confesemos nuestros pecados abiertamente, nos arrepintamos y reconozcamos delante del Señor que estamos lejos de Él? Yo pensaba y buscaba algún ejemplo de alguien que haya sido o que haya experimentado este cambio, esta metanoia, esta transformación, este cambio de mente. Y miren lo que escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 7. El apóstol Pablo había escrito, obviamente estamos en 2 de Corintios, existe una primera carta de Corintios, y en esa carta el apóstol Pablo estaba haciendo una amonestación, estaba llamándoles la atención a la iglesia de Corinto, porque estaban viviendo o estaban pasando cosas que no estaban de acuerdo a lo que un hijo de Dios debe vivir. En esa iglesia había casos de inmoralidad, había divisiones, había pleitos. Había cosas que realmente no demostraban una vida espiritualmente sana. Y el apóstol Pablo le escribe en la primera carta de Corintios, exhortándolos o amonestándonos por esto. Pero miren lo que escribe en la segunda carta. Dice, porque aunque os contristé, los entristecí, los afligí, quiere decir eso, con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. No estaba contento porque los había puesto triste. Dice, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Qué bueno que es cuando alguien, dándose cuenta de que estamos mal, tiene el valor de con amor exhortarnos y corregirnos, o remarcarnos esos errores. Y dice el apóstol que cuando él escribió la carta y les mandó todas esas cosas que tenía en contra de ellos, a ellos los había puesto mal esa carta. ¿Y a quién le gusta que lo corrijan o que vengan y le remarquen sus errores? Pero dice que el apóstol se gozaba, no por haberlos puesto tristes, sino porque esa tristeza que se había producido en ellos fue lo que produjo ese cambio y los hizo volver a Dios.
Yo quiero, no sé si ustedes pueden tener los de multimedia, la nueva traducción viviente, pueden tener la versión de la Biblia. Quiero que busquen el versículo 10. Yo lo voy a leer de la versión de la Reina Valera, pero me gustaría que lo veamos en otra versión. El versículo 10 dice, porque la tristeza, que según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y cuando yo leía esto pensaba, la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. La tristeza según Dios produce arrepentimiento y la tristeza del mundo produce muerte. Y creo que esta es la clara diferencia entre lo que es el arrepentimiento genuino y lo que es el remordimiento. Porque muchas veces yo he sentido remordimientos por cosas que he hecho. Pero ¿saben qué? Me di cuenta que el remordimiento se basa más o mi pensamiento está más enfocado en las consecuencias que yo voy a tener por haber hecho algo mal, que en lo que yo hice y que ofendió a Dios. El remordimiento se enfoca más en mi persona y el arrepentimiento se enfoca en la persona de Dios. Todos los pecados que nosotros cometemos ofenden primeramente a Dios. Pero cuando yo siento remordimiento, que también me siento triste, me siento re mal, a veces por ahí no puedo ni comer, pero es basado en las consecuencias que yo sé que voy a tener por haber hecho eso mal. En cambio, el arrepentimiento se basa en el dolor o en la tristeza que yo tengo por haber ofendido a Dios, por haber quebrantado uno de sus mandamientos, por haber sentido que por haber fallado en un solo mandamiento, quebranté toda la ley y que necesito el perdón. La nueva traducción viviente dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Al remordimiento le falta el arrepentimiento. Nos quedamos solamente enfocados en ese dolor, en sentir, pucha, hice otra vez macana, me la mandé de vuelta, pero no me arrepiento. No se produce ese cambio de mente en decir, bueno, no, ya no quiero ir más para ese lado. Y no digo que sea fácil porque en nuestras fuerzas no podemos. Es por eso que tenemos que buscar a Dios y acercarnos a Él. Confiar en su gracia, en su misericordia y que el Señor nos ayude. Cuando compartíamos esto, pensábamos en la importancia de ser honestos con Dios y de ser sinceros. Cuando reconocemos un pecado, no tratar de achicarlo, no hablar con diminutivos, sino decir realmente cómo es nuestro pecado. Hablar con sinceridad. La tristeza del mundo le falta arrepentimiento y resulta en la muerte espiritual. Quizás es lo que experimentaba David cuando escribió su salmo y dijo que mientras él no confesó su pecado, se envejecieron sus huesos, su verdor se volvió en sequedades. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así? Quizás no lo decimos de una forma tan poética, pero sin duda muchas veces nos hemos sentido que ya no tenemos fuerzas, que estamos cansados, se nos van las ganas de comer, no queremos ver a nadie. Pero qué diferente es cuando uno lee y ve a David confesando su pecado y cómo Dios lo restaura, cómo Dios trae esa sanidad que él necesitaba, esa sanidad tanto física, pero sobre todo la sanidad espiritual. Y hoy yo quiero que pensemos en esto, lo importante que es el arrepentimiento, lo importante que es para nosotros comprender la diferencia entre lo que es el remordimiento y lo que es el genuino o el verdadero arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando después de Adán y Eva haber comido el fruto, dicen que escucharon que venía Dios caminando y eso se escondieron? ¿Y saben qué? Me di cuenta que muchas veces cuando yo siento remordimiento y he descubierto un pecado y no lo confieso, también me alejo de Dios. Y sé que no me voy a esconder abajo de la cama, no me voy a poder esconder de Dios, pero sí, quizás me dejo de congregar, quizás dejo de venir a la iglesia, dejo de leer la Biblia, dejo de orar. Porque ese remordimiento que causa el pecado hace que nos alejemos de Dios. ¿Se acuerdan cuando Caín
Mata a Abel y viene Dios y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Quizás dándole la oportunidad de que Caín pudiera confesar ese pecado que él había cometido al matarlo. Y él le dice, no sé. Y trata de justificarse diciendo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Y cuántas veces nosotros hemos cometido pecado y buscamos la excusa en el que quizás hemos ofendido? Pero ¿viste lo que me hace? ¿Cómo no voy a reaccionar? El Señor nos da la oportunidad de cuando hemos cometido un pecado, acercarnos a Él, devolvernos, confesar nuestros pecados. En 2 de Crónicas dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y oraren, y si volviesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El llamado del Señor es al arrepentimiento, es a no quedarnos con tan solo el remordimiento, con tan solo el sentirnos mal, ese sentimiento de culpabilidad, sino acercarnos a Él. Como hoy les decía, nuestra nueva vida en Cristo comienza con el arrepentimiento. Ese cambio de mente hace que volvamos de nuestros pecados a Dios. Pero esto no nace de nosotros. Miren lo que dice 2 de Timoteo. Y este versículo o este pedazo que vamos a leer, este fragmento habla de, o continúa a los requisitos para ser un obrero aprobado por Dios, ¿sí? Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice, en el versículo 24 del 2 capítulo, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El arrepentimiento, o el darnos cuenta de que estamos errando al blanco, no nace de nosotros, es un don de Dios. Dice, porque quizás Dios les conceda el arrepentirse. Y cuando nosotros nos hemos arrepentido, o al menos en mi caso, siempre que he descubierto un pecado, lo he hecho porque el Señor me lo ha querido mostrar. Y casi siempre, o la mayoría de las veces, es a través de su palabra. Es cuando leo su palabra. Y el Señor me muestra. En algunas ocasiones ha venido alguien, como tuvo que venir el profeta Natán a decirle a David. En algunas ocasiones también ha tenido que venir alguien a decirme, o a hacerme ver eso. Pero sin duda estoy convencido de que es Dios el que usa a esas personas para venir a mostrarnos. Y su Espíritu Santo es el que trae la convicción de pecado a nuestra vida. Cuando el Señor Jesús se fue o ascendió, antes de ascender le dijo a sus discípulos que era mejor que Él se fuera porque iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Y Él era el que iba a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, no tenemos convicción de pecado. Pero quiero decirles que más de una vez el Espíritu Santo habla en nuestra vida y nosotros miramos para otro lado. El Señor nos llama al arrepentimiento. El Señor nos llama a ponernos a cuentas con Él. Como dice en Isaías, dice, venid luego y estemos a cuentas. Pongámonos al día, vení, vamos a arreglar. Y lo mejor de todo es que el precio de nuestros pecados ya fue pagado. Ese precio lo pagó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros solamente tenemos que reconocer nuestro pecado y confesarlo. Y el Señor nos perdona. Yo puse en una de mis notas, el arrepentimiento viene por el oír de la palabra. Es un regalo por la gracia y la misericordia de Dios. No nace de nosotros, sino que Dios, a través de su Espíritu, es quien trae convicción de pecado. Cuando yo
pensaba en esto, obviamente uno siempre piensa en aquellas personas que no conocen a Dios y que realmente creemos que necesitan arrepentimientos, necesitan experimentar esa transformación, ese cambio de vida. Y pensaba, ¿para qué me sirve a mí? Si yo hace mucho que lo conozco al Señor, que me arrepentí, que lo recibí como Salvador, que creo que no tengo todos los frutos, pero estoy en un proceso de cambio y el Señor va transformando mi vida. Y pensaba en esto, la Biblia dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Sí? Y antes, cuando se ofrecían los sacrificios, se degollaba el cordero, se lo mataba, se le sacaba la grasa, y después iba y eso se quemaba en el altar. Ahora piensen, qué difícil es quemar un cordero vivo. ¿Se quedaría ahí en el altar? Y me di cuenta que yo muchas veces, aunque pongo mi vida en sacrificio vivo en el altar, muchas veces me quiero bajar del altar. Y en algunas me he bajado del altar. Esa es la dificultad de ser un sacrificio vivo. Porque a diario las tentaciones vienen a nosotros y muchas veces cometemos pecados. Y aún sin darnos cuenta. Quiero contarles algo, un ejemplo que quizás me va a servir de ilustración, porque cuando pensaba cómo hacer que me entiendan, no sé cuántos han... ¿A cuánto les gusta la playa? A ir a la playa. Bien, todos, la mayoría. Yo viví en Mar del Plata muchos años y ya odio la playa, ya no quiero ir más a la playa. Quizás porque cuando era chico tenía una tía que vivía en Ushuaia y que a ella le encantaba ir a la playa. Venía de vacaciones un mes a Mar del Plata y todos los días a la playa, todos. Y no era que iba un ratito, iba desde las 7 de la mañana hasta que había que volver a bañarse a casa y a dormir. Y uno cuando está todo el día en la playa ve cómo es el movimiento de la playa. Y uno ve que a la noche, aunque uno va a la mañana y la playa quizás está limpita, cuando toda la gente se va de la playa queda una sociedad increíble en la arena. Hay botellas, bolsas, pedazos de papel, alguna sombrilla que se rompió y la dejaron tirada, una reposera, de todo. Y de noche aparecen equipos de limpieza, ¿sí? Aparecen varios tractores con unos rastrillos larguísimos y lo que hacen es peinar la arena. Van pasando por la arena y van peinando, ¿sí? Van con esos rastrillos llevando todo lo grande que está arriba. Lo amontonan en un sector, después viene una pala, una máquina, lo carga y lo lleva a un camión. Y así limpian. Y al otro día nosotros venimos y la playa está limpita. Pero ¿saben qué? Cuando uno va temprano, hay un montón de gente que va tempranísimo antes que todos y aparecen con unos aparatitos con un palo largo que va haciendo un sonido y van buscando metal. O sea, van buscando monedas, cadenitas, anillos, todo lo que pueda ser metálico. Que en la superficie no se ven. Pero que estos tipos van ahí, pi, 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 y a medida que el sonido va aumentando, se van dando cuenta que hay algo abajo. Y sin duda encontraban un montón de cosas. Yo me quedaba asombrado de la cantidad de cosas que encontraban. Hoy una moneda no vale nada, pero cuando llego a la playa las monedas valían. Y me di cuenta que en mi vida muchas veces pasa lo mismo. Yo soy como ese tractor que pasa por la playa. Señor, vengo, te confieso mis pecados, porque, no sé, traté mal a mi señora, le levanté la voz, discutí con alguien, quizás se me escapó una mala palabra. Pero ¿cuántas veces tenemos pecados que para nosotros son quizás mínimos y no los confesamos, pero que están ahí, abajo de la arena? ¿Y saben por qué no los vemos? Porque a veces nos comparamos con los demás. Porque cuando yo me comparo con otro, mi gris parece más blanco. Ahora, cuando yo lo comparo con el blanco de Dios, mi gris es casi negro. Y me doy cuenta qué lejos estoy de ese lugar en el que yo pensé que estaba. Creo que para muchos de nosotros, y lo fue al menos en mi caso, fue tiempo de prender ese detector de metal y empezar a buscar en mi arena, a ver esos pecados que aún no había confesado al Señor. Y mi oración fue que el Señor me mostrara esos pecados, esas cosas que aún tenía y que no había cometido. Porque quizás yo pensaba que ya está, ya el Señor me cambió, yo ya no pequé más. Pero cuando me puse a analizar, sin duda hay un montón de pecados que para mí eran chiquitos y que en igual manera
como aquellos pecados groseros ofenden a Dios. Miren lo que dice Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero miren lo que dice ahora. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, estamos haciendo al Señor mentiroso. ¿Por qué? Porque como dije hoy, somos sacrificios vivos. Y aunque creemos o tratamos de llevar una vida de santidad, sin duda vamos a tener tropezones, nos vamos a caer. Pero la clave está en saber levantarse, reponerse de ese tropezón y seguir caminando con el Señor. El Señor nos llama al arrepentimiento. Y miren lo que dice, si seguimos ahí en Primera de Juan, dice en el capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? La exhortación de Pablo era para que no, la exhortación acá era para que no pequemos, para que no pequen. No les escribió para avisarles, pequen, total, yo los entiendo y los comprendo, sino que les escribe para que no pequen. Dice, y si alguno hubiere pecado, si alguno ha caído, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La exhortación del Señor es a no pecar, a tratar de vivir esa vida de santidad. Pero si en algún momento caemos, el Señor también nos quiere restaurar. El Señor quiere bendecirnos. Cuando su Espíritu Santo trae convicción de pecado a nuestra vida, la mejor solución es reconocer ese pecado, venir ante Dios, confesarlo y pedirle que Él nos limpie de toda nuestra maldad. Una nota que yo escribí. ¿Hemos dejado de pecar cuando nos convertimos? ¿Todos dejaron de pecar cuando se convirtieron? Qué pecadores que son. No hemos. Ahora, ¿hubo un cambio en nuestra mente? ¿Hubo esa metanoia, ese cambio de decir, no, estoy errando el blanco, tengo que ir para allá? Sin duda que sí. Sin duda que ese cambio lo experimentamos. Pero aún así, ha habido veces en las que hemos caído. Debemos confesar nuestro pecado como David y no debemos creer en las mentiras del diablo. El diablo es el acusador de nuestras almas y cada vez que nosotros reconocemos un pecado, el diablo viene y nos dice, no, ya está, ya no podés acercarte a Dios. No, ¿cómo vas a venir? No, ya no vayas más. No abras la Biblia, ¿para qué? El diablo nos quiere convencer de que nuestro pecado ya no tiene perdón. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Yo quisiera que en esta mañana podamos pensar ¿en cuánto tiempo hace que no nos examinamos a la luz o con la lupa de Dios? Cuando uno trabaja con piezas mecánicas, hay un proceso donde se estudia una pieza a ver si sufrió fatiga y se puede llegar a romper, que se llama magnaflux. Donde se pone una pieza, no sé, algo que está sometido a torsión o a esfuerzos, bajo una luz que es ultravioleta. Se mete en una cámara que es totalmente oscura. Y quizás uno ve la pieza y la ve perfecta. No tiene ningún detalle. Cuando uno la mete en esa cámara con luz ultravioleta, se le esparce un polvo metálico y todo el lugar donde hay una fisura o algún defecto es marcado por esa luz. Y hoy quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos someternos a ese proceso de examen. Que cada uno de nosotros pueda ponerse bajo la luz de Dios y bajo su lupa, que ya no nos comparemos con el que tenemos al lado,
Porque sin duda siempre tratamos de compararnos con el que sabemos que somos mejor o con el que creemos que somos mejor. Pero que en este tiempo o en esta mañana nosotros podamos ponernos y examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Que podamos confesar si en nuestra vida hay pecado, que podamos reconocerlo y acercarnos a Dios, confiando en su misericordia, confiando en su fidelidad, confiando en lo que dice la Biblia de que si nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. La obra de Cristo nos garantiza perdón y limpieza total. Cristo murió una vez y por todos los pecados. ¿Y saben qué? La Biblia dice que al corazón contrito, al corazón que está afligido, que está triste por darse cuenta de que le falló, a ese corazón el Señor no lo desprecia. Eso nos da la garantía de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para poder hallar el oportuno socorro. Porque aún hoy es tiempo de gracia, aún podemos hoy acercarnos al Señor. Aún hoy podemos venir ante Él y decirle, Señor, te fallé, sé que reconozco que la embarré mal, pero también sé que vos estás esperando que yo me arrepienta, que te confiese mi pecado y que trate de cambiar mi vida. Que el Señor hoy nos pueda movilizar a examinar nuestra vida, más allá de confesar esos pecados que son groseros y que son evidentes en nuestra vida, a poder confesar aquellos que quizás para nosotros son ocultos. Quizás que los demás no saben, no los pueden ver. Pero que su Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros y traer esa convicción de pecado que Él solamente nos puede dar. Me gustaría que oremos. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque vemos que vez tras vez, así como un padre amoroso lo hace con sus hijos, nos exhortás, nos corregís, nos animás y nos alentás. Señor, hoy queremos reconocer que muchas veces te hemos fallado. Hoy queremos confesar nuestros pecados. Señor, reconocemos que hay muchas cosas por cambiar en nuestra vida. Pero también queremos decirte, y porque lo reconocemos también, que no podemos en nuestras fuerzas. Muchas veces lo hemos intentado, quizás durante años, y hemos vuelto a caer vez tras vez. Por eso te pedimos tu ayuda, confiando en tus muchas misericordias, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté trayendo convicción de pecado en nuestras vidas. Te pedimos convicción de pecados por aquellos que aún no hemos reconocido, por aún aquellos que no nos damos cuenta que cometemos o que no nos damos cuenta que te ofenden. Te pedimos que, como lo hizo David, crees en nosotros un limpio corazón, un corazón nuevo, un corazón que te honre, que alabe, que exalte y engrandezca tu nombre, pero con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir. Que los frutos que vemos en nuestra vida sean frutos dignos de arrepentimiento. Que esos frutos reflejen que nuestra conversión es genuina y que no es solamente externa, sino que parte desde nuestro corazón o que nace en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a confesar y que nuestro pecado no nos aleje de vos. Que si hay tristeza por darnos cuenta de que hemos errado, podamos saber que esa tristeza es la que produce salvación y que no es la que trae el mundo y que produce la muerte espiritual, sino que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros y nos ayude a escudriñar nuestro corazón y poder volvernos a vos. Señor, hacemos esta oración y lo pedimos en el nombre de Jesús, confiando en tu misericordia, confiando en tu gran amor para con nosotros, en tu fidelidad.
y en tu promesa de que aunque nosotros te falláramos, vos permanecés fiel, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida sea una vida de arrepentimiento. Ayúdanos a que nuestra vida pueda estar siempre limpia, que todos los días podamos tener ese tiempo de acercarnos a vos y confesarte aquellas cosas que hemos fallado, Señor. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a andar en tus caminos de la manera en la que vos querés que andemos. Confiando en esa palabra que dice que el que comenzó la buena obra en nosotros va a ser fiel en terminarla. Señor, estamos en un proceso de transformación y seguramente hemos fallado y vamos a fallar. Pero que ese pecado no nos aleje de vos, que no sintamos remordimiento, sino que en realidad podamos proceder al arrepentimiento. Te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, chicos. Lo que vamos a hacer ahora no es un punto y aparte del mensaje, sino una continuidad. En el pasaje que habitualmente leemos acerca de la institución de la Cena del Señor, hay unos versículos que están hiper recontra relacionados con el mensaje que hoy el Señor nos dio. Que dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Ese pruébese a sí mismo significa el mensaje que recibimos del Señor hoy por medio de Jorge. Examinar y buscar esas monedas o esos cofres enterrados que tenemos a veces en nuestra vida, y que los presentemos, procedamos al arrepentimiento, para poder después participar de la Cena del Señor dignamente, que no es simplemente una tradición, sino que tiene una carga muy poderosa. Quiero pedir a Hugo y a Susana, por favor, que me acompañen, que vamos a tener ahora, vamos a participar de la cena, y también estamos a cargo de la última parte de la reunión. Y quiero ahora, así si bien Jorge oró, quiero que ahora empecemos a poner en práctica esto. Cada uno de nosotros dediquemos un tiempo para dejar en manos del Señor esas cosas que no le hemos dejado, que nos arrepintamos de eso, si lo tenemos en claro. Y si no, dar ese paso con valentía, decir, bueno, Señor, creo que estoy bien, pero ¿qué cosas están ahí tapadas? Mostrámelas. ¿Bien? Oremos cada uno de nosotros con sinceridad y busquemos al Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy con el pan y el vino recordamos justamente lo que vos hiciste en la cruz para que podamos arrepentirnos, podamos ser limpiados de nuestros pecados y podamos reconciliarnos con Dios. Te alabamos y te bendecimos por eso. Ayúdanos, Señor, a entender que al primero que ofendemos con nuestros pecados es a vos. Ayúdanos, Señor, a sentirlo y a proceder a un arrepentimiento genuino. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Voy a invitar a participar en esta mañana a todos los hermanos que
hayan recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y hayan sido bautizados por inmersión, a que nos acompañen en esta mañana. Les voy a pedir que se pongan de pie y a medida que cuando vayamos repartiendo el pan se vayan sentando, así participamos al final todos juntos. Así que te voy a dar a Susana. Santo, 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 todopoderoso, reconocemos tu obra de amor. Rey santo, 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 infante y victorioso, digno de toda adoración. Tu cuerpo entregado por nuestros pecados, hoy lo recordamos en memoria de ti. Dios santo, 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 todopoderoso, reconocemos tu obra de amor. Rey santo, 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 infante y victorioso, digno de toda adoración. Y dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, como tenemos acá, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y esto es lo que vamos a hacer, recordar. Ahora le voy a pedir nuevamente que se pongan en pie. Un minutito más, mientras reciben la copa. Santo, 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 todopoderoso, reconocemos tu obra de amor. Rey santo, 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 triunfante y victorioso, digno de toda adoración. Sangre entregada
Y continúa el relato bíblico y dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo. Y qué bueno que el Señor nos encuentre en paz con Él, ¿no? Viviendo esa vida de arrepentimiento. Me gustó esa diferencia con el remordimiento, ¿no? Qué gran diferencia, ¿no? Que procedamos al arrepentimiento, que es un arrepentimiento, tiene mala fama el arrepentimiento. Yo no tengo nada de qué arrepentirme, ¿nunca lo escucharon? En cambio, ese arrepentimiento que viene de Dios nos acerca a Él, nos trae paz. Así que estos símbolos recuerdan el precio que se pagó para que pudiéramos hacer esto. Por lo tanto, vivamos dignamente para justamente dar frutos de ese arrepentimiento que el Señor nos permitió por medio de Jesucristo. ¿Bien? Quiero pedirle a Hugo, por favor, si quiere terminar este momento con una oración y después juntamos las copas. Padre, te damos gracias por estos momentos que podemos participar de estos símbolos que representan tu sacrificio allí en la cruz, por el cual tú puedes brindarnos el perdón. Señor, gracias también porque llegaste a nuestra vida un día y nos pusiste convicción de pecado y nos arrepentimos, pero también, como escuchábamos hoy, necesitamos cada día de ese arrepentimiento porque seguimos siendo pecadores delante de ti, que eres santo y puro. Señor, tú has dicho que la iglesia es la novia de Cristo y que la estás preparando para tu venida. Señor, queremos que realmente encuentres a esta iglesia, a esta congregación realmente preparada para recibirte, Señor, con las ropas blancas. Señor, perdona nuestros pecados y limpia nuestras maldades y muestra, Señor, aquellas cosas que aún no hemos visto en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a juntar las copas. Me estaba adelantando un paso. ¿Querés que las junte yo?
Bueno, qué hermosa mañana con tantos momentos especiales. Vamos a terminar este tiempo juntos. Y simplemente los invito ahora a saludarse, a invitarlos para la próxima semana a las 10 de la mañana y a irnos desafiados por lo que Jorge trajo en esta mañana. Usar las palas rastrilladoras todos los días y los detectores de metales para nuestro corazón. Y la adoración es algo que hacemos todos los días. Los jóvenes van a estar vendiendo budines, así que si quieren pasar por el salón, es una linda propuesta para la tarde y colaboramos con ellos en este momento. Pueden saludarse.